Les invitamos aquí a que abran conmigo nuevamente el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estamos estudiando, ¿verdad? Podríamos llamarle por el momento el sermón del monte o las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Son 8 de ellas y vamos a terminar la número 4, si Dios así lo permite, que tiene que ver con los que tienen hambre y sed de justicia. Si ustedes gustan, aquí abrimos en el capítulo 5 y leemos desde el versículo 1 y vamos a terminar al versículo 6. Dice, viendo la multitud, nos dice el versículo 1, que nuestro Señor Jesucristo subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Bienaventurados también, dice, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa es la última porción que nos toca estudiar en esta mañana y queremos pedir la bendición del Señor para que seamos bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti nuevamente, pidiendo tu gracia, tu favor, tu misericordia, para poder ser edificados, ministrados, enseñados por la porción que tú tienes para con nosotros. Bienaventurados aquellos, Señor, que te vieron, Padre, que vieron a tu Hijo Jesucristo y que estuvieron allí directamente en ese monte, porque escucharon directamente de tus labios esta enseñanza. Pero más bienaventurados también somos aquellos que sin haberte visto, recibimos tu palabra y ponemos fe en ella, creyendo que con ella, Señor, también tú habrás de alimentarnos, porque bien está escrito que todo pasará, pero tu palabra no pasará porque permanece para siempre. Ayúdanos, ayúdale a tu siervo, a tu Hijo, Señor, que no seamos ningún estorbo para ser edificados en esta hora. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, creo que esta es la primera que tuvimos que dividirla en dos partes, ¿verdad? Esta porción que nos toca ver cuando se dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Decíamos nosotros que esta bienaventuranza que demanda justicia, ¿verdad? Que demanda sed y hambre por la justicia, no se refiere a una justicia natural, como muchas veces en todos los países, en todas las naciones, que no están satisfechos con el gobierno que tienen, reclaman precisamente eso, justicia, ¿verdad? Justicia que tiene que ver con igualdad, justicia que tiene que ver con derechos. Y en aquel entonces, como dijimos también, ¿verdad? Podríamos, los que estaban escuchando esta palabra, podrían decir, es cierto, necesitamos justicia, porque estamos siendo gobernados por Roma, una nación que no sale de nuestro lugar y entonces nos está dominando, y no es justo, así que queremos justicia. No es justo que un hombre que viene del linaje de los herodianos, que son de origen árabe, nos esté gobernando. Nosotros que somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. No es justo. No es justo que estos hombres que delante de nosotros aparentan santidad y aparentan ser vidas piadosas, nos estén poniendo más cargas que ni ellos las pueden llevar. No es justo.
Sin embargo, hermanos, el Señor no se refiere a ese tipo de justicia, sino que la justicia de la cual nuestro Señor Jesucristo está hablando es acerca de una justicia, pero que tiene que ver espiritual, de origen divino. Y entonces, hermanos, cuando se dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijimos que se refiere a aquellas vidas que se sienten pobres por no ser vidas, que sean ricos en ser justos, que sean ricos en cumplirle a Dios, que sean ricos en realmente en rectitud, que se miran pobres, inmerecedores de la gracia, inmerecedores de la misericordia de Dios. Estas vidas que tienen hambre y sed de justicia, evidentemente se refieren a ellos que saben, hermanos, que ante la presencia del Señor no son hallados justos, porque realmente reconocen su torpeza, conocen la falta de, diríamos, hermano, del cumplimiento de la ley y de los mandamientos de Dios, que entonces ellos, si fueran pesados en balanza, se encontrarían entonces faltos. No sé cuántos de los que estamos aquí diríamos amén a eso, porque muchas veces nosotros decimos, ¿quién podrá ser justo delante de la presencia del Señor por sí mismo? Hay veces que uno, hermanos, demanda justicia a fulano, mengano, lo critica y dice, ese no merece. Pero, hermanos, se nos olvida que cuando nos vemos a nosotros mismos a la luz de la ley, a la luz de la palabra del Señor, también nosotros somos hallados faltos. Pero aquí lo hermoso es que esta vida no son conformes, por eso es que son bienaventurados, porque no son vidas que se han dormido en sus laureles, no son personas que se han quedado con una actitud de conformismo, sino que aspiran, anhelan, desean ser hallados justos delante de Dios. Por eso es que tienen hambre y sed de justicia, porque desean delante de la presencia de Dios poder ser hallados dignos, agradables, que realmente, hermanos, la presencia de ellos pueda ser motivo de un afecto de parte de Dios. Por eso es que tienen hambre y sed de justicia. Decíamos que las bienaventuranzas, en realidad, hermanos, son una muestra de aprobación divina. La evidencia de alguien que ha tenido una naturaleza que ha sido regenerada. Decíamos la vez pasada que las bienaventuranzas son un colador para mostrar a aquellos que son verdaderos cristianos y aquellos que solamente son simpatizantes. Hermanos, los verdaderos cristianos desean amar a Dios. Los verdaderos cristianos desean agradar al Señor. Los verdaderos cristianos desean que Dios sea glorificado en sus vidas. Le aman y le sirven. Pero hay otros que solamente creen en Dios, simpatizan con Dios. Cuando están en apuros y en aflicciones, buscan a Dios. Pero cuando ya el Señor les solucionó su problema, ya cuando sus dificultades fueron arregladas, abandonan la caminata. Abandonan el ir en pos del Señor. ¿Por qué? Porque sus problemas ya le fueron solucionados. Porque su situación que le hacía venir al Señor ya estuvo resuelta. Sin embargo, hermanos, está aquellas vidas que sí, tal vez vinieron al Señor porque estaban en una situación de aflicción. Dios provocó esa aflicción. Dios permitió esa necesidad para que se acercaran. ¿Por qué? Porque de sí mismo el hombre no busca a Dios, no se acerca a Dios. Y entonces Dios permite las circunstancias difíciles en tu vida. Y como dice aquel salmo, dice, si no fuera por la rienda, si no fuera por el freno, no me buscarías, dice el salmo. Entonces Dios lo permite. Pero está ese creyente
de que da gracias a Dios, de que Dios extendió su mano de misericordia, pero en lugar de irse, después de haber solucionado su problema, en lugar de alejarse porque ya resolvió su dificultad, hay una actitud de amor, de agradecimiento, y desea continuar y desea seguir. Y ahora, hermanos, ha empezado en esa vida un anhelo, un deseo de querer más y más y más de nuestro Señor Jesucristo. Con esos son los que en un momento dado, que anhelan agradar a Dios y que de repente se miran fallando y que de repente se miran cometiendo errores, pero en el fondo del corazón está esa simiente santa que anhela al Padre, anhela a Dios. Esa simiente, hermanos, le hace anhelar y desear. Y por eso es que se siente pobre en espíritu. Y por eso es que llora. Y por eso es que se siente necesitado. Y por eso es que siente hambre y sed de justicia. Cuánto anhelo que sea usted uno de esos. Que no sea de aquellos que el Señor ya le solucionó su problema y luego le dice, adiós, Señor, bye, bye, hasta mi próximo problema, hasta entonces, Señor, pero hoy por hoy, amén, gloria a Dios, adiós, Señor. Anhelamos que Dios levante un pueblo que no sea de esa forma, sino que realmente anhele y desee agradar a su Señor en las buenas y en las malas. Ese es mi anhelo, ver un pueblo que ama al Señor de esa forma. Entonces, por eso decimos que estas bienaventuranzas es un colador, cuela quiénes son y cuela quiénes no son. Y los que son bienaventurados, porque son vidas regeneradas. Sus vidas han sido restauradas de la condición de su pecado y entonces esto es lo que trae gozo, dicha y felicidad al cristiano, porque encuentra en el Señor el verdadero consuelo, encuentra en el Señor la verdadera riqueza y encuentra en Cristo lo que llamamos la verdadera justicia. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Bueno, hermanos, no se refiere a los que están siendo gobernados por un gobierno dictador e injusto. Lo vimos la vez anterior. No se refiere a eso. No se refiere a al policía que no hace bien su trabajo, ¿verdad? Que se hace el disimulado, o que muchas veces, ¿verdad?, se le paga para que no emita su justicia. No se refiere a eso. Tampoco se refiere a ese hombre que ha abusado de la esposa, que ha abusado del hijo, que ha hecho uso de autoridad. Se hablaba de un hombre que cometió un feminicidio en esta semana, ¿verdad? Que por cierto, digo yo, ¿qué hace esa niña de 22 años casado con un hombre de 80? Qué amor sincero podría haber habido allí, ¿verdad? Pero se dice de esa vida, hermanos, que se le conocía su prepotencia, se le conocía su orgullo, se le conocía, ¿verdad?, el hecho de dominar a las personas, por el hecho de que tenía conocidos, era alguien con muchas influencias. Entonces, hermanos, alguien diría, pero qué injusticia es que exista un hombre, ¿verdad?, que haga uso de las influencias para dominar a sus semejantes. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. El que es Rey de gloria, el que está sentado en majestad, hermano, viene a darnos la gran lección de humildad y de mansedumbre. Y el Señor dice, aprended de mí. Entonces, pero no se refiere a ese tipo de injusticia, el compañero de escuela que abusa del débil, que les hacen bullying, como se conoce hoy en día. Ni dijimos como padres que hay. No, hermano, no se refiere a ese tipo de injusticia,
como dijimos al inicio, nos habla de aquellos que son, hermanos, necesitados y sedientos de la justicia, pero de una justicia de Dios para el pecador, para la vida que ha fallado, para la vida que, amando al Señor, muchas veces, hermano, como decía el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no hago, sino que lo malo que aborrezco, eso hago. Y entonces él llegó a decirse: miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de este tipo de actitudes y de condiciones? Entonces, hermanos, ¿de quiénes estamos hablando? Decimos que son aquellos que reconocen su necesidad al ver su debilidad, su condición espiritual delante de la presencia del Señor. Alguien que sabe quién es Dios, alguien que está consciente que hay actitudes muchas veces de orgullo, muchas veces de egoísmo dentro de su interior, que le gobiernan a tal punto que lo que menos refleja es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que de eso queremos continuar hablando en esta hora y vamos a finalizar. Queremos hablar, hermanos, de esta justicia, de lo que se conoce en la palabra de Dios como la justicia de Dios. Pero ahora yo quiero retirarme de aquellos conceptos de justicia que estuvimos viendo la semana pasada, que vimos a la luz de la Academia Real Española, qué significa esa justicia, trasladarnos a cómo es que Dios mira lo que Él le llama su justicia. Y hay tres aspectos bíblicos de lo que nos habla de la justicia de Dios. Y quisiéramos, si el Señor lo permite, poder explicarlos. ¿Verdad? La palabra justicia, decimos, hay por lo menos tres interpretaciones esenciales. En primer lugar está esta justicia de Cristo que ha sido otorgada de manera personal a aquellos que creen en Él. Esto se sale fuera de la justicia terrenal, es una justicia distinta. Esta es una justicia que se conoce como una justicia imputada, dada, heredada. ¿A quiénes? Y vamos a ver a quiénes. En primer lugar, hermanos, esta justicia se le concede al pecador que reconoce su pecado y que sabe que le ha fallado a Dios, pero que sin embargo ha encontrado su esperanza, aleluya, en aquel que justifica. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 5. Veamos cómo es que Pablo nos presenta esta primera justicia. Dice la Escritura, fíjese, justificados. Está dando Pablo que esto es un hecho. Justificados, pues, ¿cómo dice? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta, ¿cómo opera esta justicia? ¿Cómo trabaja esta justicia? Bueno, hermanos, ¿sabe cómo trabaja? Esto trabaja como cuando alguien reconoce que le ha fallado a Dios, ¿verdad? Ha fallado a través de su vida de pecado, no ha cumplido, no ha andado en los mandamientos del Señor y sin embargo encuentra, reconociendo que le ha fallado a Dios, encuentra la manera de ser hallado justo y esta manera es creyendo en aquel que lo puede justificar, poniendo su fe, poniendo en aquel que podría ser su abogado. Uno de estos días estaba, bueno, hasta los pastores se han visto, yo no sé cómo es que nos logramos meter en esto, pero hasta los pastores estaban atentos en un juicio de unos artistas famosos que se me olvida, uno de ellos sé que es del Pirata del Caribe, donde, hermanos, se estaba pidiendo justicia. Justicia.
Y uno pedían justicia porque el uno le estaba acusando al otro de que, no sé, de que había cometido violencia o no sé qué cosa. El asunto está, hermanos, de que hay otro que está en lugar, ¿verdad?, como defensor. Y por ahí todo el mundo estaba, ¿verdad? A mí como al final, a mediodía me toca ver, no es que me toca, me gusta ver las noticias. Estaban diciendo, bueno, ya terminó. Y ganó, dice, el esposo ganó. ¿Por qué? Porque el que lo estaba defendiendo logró demostrar que realmente no era cierto por lo que lo estaban acusando. Bueno, en el camino del Señor es distinto, hermanos. Aquí todos somos culpables. No hay nadie que sea justo. Todos son culpables. Pero el asunto está que aquellos que han puesto su fe y su confianza en aquel que le puede justificar, que ha puesto su fe en Cristo a pesar de que ha fallado, Dios permite, esto es una obra de Dios. Dios considera que toda persona que haya creído en su Hijo Jesucristo como el que puede perdonarles y justificarle, Dios lo va a considerar justo. Esa es la justicia de Dios. Es una justicia distinta. En el libro de Romanos, capítulo 3, el apóstol Pablo explica con más detalle cómo es que obra esta justicia. Y muchas veces esta justicia para nosotros los humanos diría, es que eso no es justo, por supuesto. No es justo que tú, habiendo cometido la falta y ahora arrepintiéndote, reconociendo tu falta, vengas delante de aquel que puede pagar el precio de tu falta y que a partir de allí tú eres considerado no solamente justificado. Lo tremendo es que ante los ojos de Dios no solamente has sido hallado justificado, sino que has sido encontrado justo. La gente diría, pero eso no es justo. A los ojos de Dios sí lo es. Porque tus pecados han sido perdonados. Alabamos al Señor por eso, hermano. Amén. Vea lo que decía Pablo. Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado el qué, fíjese. No la justicia del mundo, no tu justicia, sino el qué. La justicia de Dios, que es totalmente distinta a la justicia del mundo. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que, ¿qué, hermano? Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, versículo 24, Pablo dice, siendo justificados, ¿cómo, hermano? Mire qué hermoso, porque no es por obras, no es por lo que usted tenga o pueda hacer. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es conocido, ¿verdad?, como una justicia dada por Dios. Pero mis hermanos, esta justicia se conoce teológicamente, se conoce como la imputación del pecado. Una justicia imputada, adquirida, adherida de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No es algo que tú te lo hayas ganado. No es algo que tú hayas hecho. Esto es algo que Dios te lo ha concedido. Y esto es gratuita. Es de gratis, hermano. Es de gracias.
Muchas veces a eso le cuesta a la persona creer, porque mide la justicia humana con la justicia de Dios, y hermanos, no tiene comparación. La justicia humana es: cometiste una falta, bueno, vamos a ver qué dice la ley, cuánto te toca. Te toca 20 años de cárcel, o te toca pagar los daños que has cometido. Y entonces nosotros decimos: se hizo justicia. ¿No es cierto? Pero en el Señor, hermanos, en el Señor es que tus faltas, tus errores, tus equivocaciones, cuando tú has venido al Señor y le dices: Señor, perdóname, te he fallado, no soy lo que debiera de ser, Señor. Bienaventurado, bienaventurado eres. ¿Sabes por qué? Serás saciado, serás consolado. Tu hambre y sed de justicia también habrá sido cumplida. ¿Qué tal si te digo que no debes nada? ¿Cómo te sentirías? Feliz, bienaventurado. Es la palabra, hermano. No sé si me está captando la idea. Feliz, ¿por qué? Porque has sido hallado justo. Tenías hambre y sed de justicia, y la justicia se cumplió. ¿A dónde se cumplió? En la cruz del Calvario. ¿Cuánto debes? No debes. Creo que se va a ir llorando. No, se va a ir feliz, hermano. Bienaventurado aquel, porque ha sido saciada su justicia. A eso se refiere la bienaventuranza. Pero decimos que hay otra parte de la bienaventuranza. Está la bienaventuranza, está la justicia, que es una obra imputada. Dios te mira justo. Pero está la otra justicia, que es la que tú quieres ver en tu vida. ¿Y cuál es esa justicia? Que has cometido la falta, sabes de que has sido perdonado por el Señor, sabes que no debes nada, pero tú deseas ver la justicia realmente en tu vida. No sé si me doy a comunicar. Sí, Señor, gracias porque me has perdonado, pero la verdad es que sé que la salvación la tengo segura. Sé que soy tu hijo, pero quisiera ser diferente. ¿Captas eso, hermano? Entonces hay esa justicia donde tú anhelas ser distinto, donde tú deseas no tener el carácter que te tienes. No sé cuánto están satisfechos con su carácter, hermano, pero este es su siervo, no. Su manera de ser. Hay veces que tú eres indolente, te das permisos que no te deberías de dar. Otras veces, hermano, tu egoísmo, tu orgullo, tu manera de ser, no demuestra que realmente eres cristiano siendo cristiano. Entonces dice, no es justo, porque yo siendo cristiano no estoy reflejando el ser cristiano. Entonces aquí necesitamos otra justicia. Miqueas, capítulo 6. Este es el segundo aspecto de el otro lado de lo que es la justicia. Oh hombre, dice capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Ya el Señor ya te lo explicó. Ya te dijo cómo debes de comportarte. Y tú dices, sí, pero no. Ya el Señor te dijo cómo debes de portarte, cómo debes de hacer.
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide de ti? Solamente que hagas justicia, que ames, misericordia y que seas humilde ante los ojos de tu Señor. Eso es lo que el Señor te está pidiendo. ¿Decimos amén eso, hermanos? Y los que están allá al otro lado de la pantalla, espero que digan amén también. Porque es cierto. Dios nos pide, mira, compórtate como cristiano. O más bien sé cristiano, porque comportarse como cristiano se puede, hermano. Se puede fingir la fe. ¿Sabía usted que se puede fingir la fe? Imitar. Pero Dios no quiere que finjas ni que imites, sino que seas. Que realmente exista esa naturaleza divina que se manifieste. ¿Qué desea tu Dios? Que seas una vida justa, recta. Que seas una vida que ames. Que seas misericordioso, misericordiosa. Que seas una vida humilde ante los ojos de Dios. Dios no desea que tú y yo andemos como el mundo anda. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos hijos de la luz. Pedro lo dijo en varias, pero sentí llevarles a esta escritura, primera de Pedro, capítulo 4, hablando de cómo Dios desea que sea tu vida como un hijo de Dios, como aquel el que el Señor te ha justificado de tus pecados, que te ha perdonado. Dice la escritura primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vea lo que dice la escritura. Vosotros también. ¿Qué dice, hermanos? Armaos del mismo pensamiento. Es decir, mira, Cristo padeció por causa del pecado. O sea, estaba en contra del pecado y sufrió la muerte, y la muerte hasta la cruz. Que tú tengas ese mismo sentir en tu corazón, que luches contra el pecado, que batalles contra el pecado, que no te acomodes con el pecado, sino que batalles. Ese es el deseo del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Ha terminado con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta complaciendo la carne, es decir, andar conforme a la carne, conforme a sus concupiscencias de los hombres, sino dice andar conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Vea lo que te dice el Señor. Basta ya, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cómo se le llama a esta obra de justificación? ¿Saben cómo se llama? Santificación. Santificación. La una es una justicia imputada, dada, aplicada, pero esta debe de ser intencional, buscada por los que son los hijos de Dios. ¿Captamos, hermano? No estamos hablando de que vas a perder la salvación, que te vas a ir al infierno. No, eres un cristiano, eres salvo. El punto es que no estás reflejando la justicia de Dios. No se está manifestando la justicia del Señor. Y esta es la obra que se conoce como la obra de santificación, donde tú buscas
Anhelas decir, Señor, ayúdame a no identificarme con el pecado, con las cosas de este mundo. Dame la gracia de identificarme con aquello de lo que yo soy. Soy un cristiano. Soy un hijo de Dios. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos tendrán sed de justicia? Uno dice, sí, Señor, tengo hambre y sed de justicia, de verme justificado. Y el Señor dice, bienaventurado. ¿Y ahora no vas a anhelar más justicia? ¿No quieres otro poquito más de justicia? Sí, Señor. Quiero ser diferente. Quiero que cuando la gente me vea, te pueda ver a ti, Señor. Que cuando yo salude, que cuando yo mire, las vidas cuando miren a tu Hijo Jesucristo. Sí, Señor, tengo hambre, sed de justicia. Que la justicia de Cristo aparezca. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude, empezando por el siervo del Señor. Pero hay otra tercera justicia que quisiera ver con ustedes. Y esta justicia, hermanos, tiene que ver con la justicia que desea el mundo. Y aquí Dios condesciende. Dios, cuando creó lo que existe aquí en la tierra, dice que Él vio que todo lo que hizo era, ¿cómo, hermanos? Bueno. Y lo hizo tan bueno, tantas cosas que diríamos fue buenísimo. Lo único que dijo que no era bueno es que el hombre estuviera solo. Y por eso es que Dios le hizo su ayuda idónea. Algunos de ustedes ya la tienen. Gloria a Dios por eso. Pero, hermanos, el anhelo y el deseo de Dios es que esta imagen, esto que reflejamos nosotros, toda la tierra fuera llena de su gloria. Es decir, el anhelo y el deseo de Dios, hermanos, ¿sabe cuál es el propósito? Porque hay veces nosotros andamos evangelizando y decimos, Cristo te ama, Dios tiene un propósito para con tu vida. ¿Cuántos hemos oído eso, hermano? ¿Y cuál es el propósito? Bueno, desde que sea salvo, es más que eso, hermanos. El propósito de Dios es que toda la tierra sea llena de su gloria. Que Él sea glorificado, exaltado en gran manera. Y Dios va a utilizar a su iglesia para que su nombre sea glorificado. Lo que pasa es que hay veces la iglesia no lo entiende. Tiene un Dios personal, pero solamente para sí mismo o para sí misma. No se da cuenta de que Dios ha venido a su vida para que Dios sea glorificado en su vida y con su vida. Y yo anhelo que la iglesia, por lo menos nuestra congregación, lo entienda. Dios no es tanto para complacerte, para sacarte del hoyo en el que estás metido o metida. Sí, Dios está dispuesto para ayudarte, pero realmente lo que Dios desea es glorificar su santo y precioso y grandioso nombre. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando eso suceda, entonces vendrá lo que se llama la verdadera justicia, que tanto la humanidad anhela. Hermanos, Cristo viene por segunda vez. Dicen amén a eso. Cristo viene, hermano, y yo lo creo. Lastimosamente hay iglesias que ya ni predican la segunda venida de Cristo porque están dudando si Cristo va a venir o no va a venir. Pero Cristo viene, y cuando venga, vendrá, hermanos, con poder y gloria, y vendrá para establecer su justicia.
en toda esta humanidad. Pero hoy por hoy la humanidad pide justicia. Pero pide justicia, hermanos, desde su perspectiva. Por ejemplo, ayer y hoy van a andar marchando personas que están de acuerdo con el adulterio, personas que están de acuerdo con el aborto, personas que están de acuerdo, hermanos, en que hombres con hombres se casen, que mujeres con mujeres se casen. Y ellos le llaman que el permiso que le den a ellos, eso se llama para ellos justicia. Pero esa es una justicia dañada, afectada por un corazón pecaminoso, un corazón que desconoce la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la otra justicia? La justicia es aquella que viene dentro de los que son los hijos del reino de Dios. Y viene por medio del conocimiento del Evangelio. Este mundo pide justicia, pero ¿qué tipo de justicia? Dios quiere dar justicia, pero una justicia que se origine de Él y que su iglesia pueda manifestar esta justicia, que es la justicia que pide este mundo. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Que la iglesia hoy en día, el creyente hoy en día, ha perdido el hambre y la sed por la verdadera justicia. No la está anhelando, no la está deseando. ¿Por qué, hermanos? Porque se está llenando de otros deseos, de otras cosas, en sustitución de lo que es la verdadera justicia. Ahora quiero decirles que la verdadera justicia, no solamente estamos hablando de un sistema, sino que la verdadera justicia, estamos hablando de una persona. Este es mi Hijo amado, en el cual está el ¿qué dice? Le iban preguntando a dos varones camino a Emaús. Se acerca un tercero y les pregunta: oigan, ¿y ustedes por qué van tristes? ¿Por qué se sienten aminorados? ¿Acaso no te has enterado?, le dijeron estos dos al tercero. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y comenzaron a contarle que han sacrificado a un hombre que era justo, recto. Nosotros creíamos que era el Mesías, pero ya hoy es el tercer día. ¿Pero quién era él? Un hombre justo. Hermanos, Dios ha querido personalizar la justicia en una persona. Y esa persona es nuestro amado Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Y todo aquel que ama y anhela la justicia, manifestará la justicia. Pero el que no ama la justicia, va a manifestar otros tipos de justicia, según el sentir del hombre, según el concepto del hombre. Va a manifestar otra justicia que es distinta a la justicia de Dios. La justicia de Dios la ha centralizado en una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Para que se apliquen las tres justicias, necesitamos amar y anhelar esa justicia. Yo espero que me esté dando a comprender. No estoy a propósito tratar de hablar en clave. Yo espero que el Espíritu Santo comprenda, hermanos, de que estamos hablando de que no hay justicia fuera de Jesucristo. No hay justicia de Dios fuera de nuestro Señor y Salvador. Pero si queremos justicia, debemos anhelar y tener deseo
de esa justicia. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Y es lo que nosotros debemos de pedirle a Dios: Señor, quita de mí estos deseos que no tienen que ver con tu Hijo Jesucristo, que decimos son comida, como dijimos la vez pasada, comida chatarra. Pero hay veces que es la comida que más nos gusta, ¿no es cierto? La comida chatarra. Somos como niños. Somos como niños, hermano. Vaya, mamita, le dice la mamá a su hijita, aquí están las verduritas. No. Mira, una agüita natural de piña. No. Quiero Coca-Cola. Mira, hijita, aquí estas verduritas al vapor. No. Hermanos, nosotros los cristianos, muchos de nosotros somos exactamente eso. No anhelamos a Cristo. No tenemos hambre y sed de Cristo. Y es algo que tenemos que pedirle a nuestro Padre, a nuestro Dios. Señor, por favor, despierta el hambre y la sed por tu Hijo amado, Señor. Para ti lo que tú más amas es a tu Hijo Jesucristo. Dame la gracia. Despierta en mí los anhelos, los deseos por amar, por desear a tu Hijo Jesucristo. Nos llenamos de tantas cosas. Este mundo, hermano, tiene tantas distracciones, espectáculos, presentaciones. Y tenemos hambre y sed de eso. ¿No es cierto, hermanos? Yo quiero estar allí. Quiero unas super vacaciones. Quiero estar allí. Quiero tener el logro, el auto. Ayer yo estaba viendo algo que dije yo, ay, perdóname, Señor, perdóname, Padre. Porque resulta que una niña como de unos 10, 11 años, llega a su papi con un carro último modelo deportivo. Y entonces, hermano, sin que lo sepa su hija es aficionada a los coches. Estaciona el papá el coche enfrente de su casa bien tempranito de mañana. Y luego se levanta y dice, miren, ya se fijaron el coche que está estacionado. Y sale la hija saltando de alegría, llena de gozo. Saca su cámara. Papi, mira qué carro. Y le dice, acerquémonos. Y entonces se acerca ¿quieres que te tome una foto allí pegada? Sí, papi. Y se hay la niña. Y yo estaba divertido viendo que la niña estaba... y entonces le dice, tócalo. Papi, pero ¿y si me regañan el dueño de este carro? Ella no sabía que el dueño era su papá. Y entonces lo toca. Y le toma la foto y la niña haciendo la presentación del coche. Y el papá tomándole foto. Y luego le dice, abre la puerta. ¿Cómo que vas a creer que voy a abrir la puerta, papá? La policía ha de tener una alarma. Inténtalo, le dice. Y que lo abre y se queda la niña saltando y le toma la foto. Le vamos a decir a tu mami que nos la tome a los dos. Y de repente abre la puerta y la niña sale corriendo asustada, nerviosa. El papá se mete en el coche. Papi, ¿qué estás haciendo en ese coche? Salte de ahí, ¿qué te va a decir el dueño? Y luego lo enciende y se queda la niña. ¿Qué? Papi, ¿tú tienes las llaves? Sí, le dice.
es de nosotros el coche. Y ella estaba que brincaba, que se moría. Y yo también entré en esa diversión. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo somos engañados, Padre Celestial? ¿Cómo nos sentimos jalados hacia estas cosas? ¿Cuánto anhelaba? Y en ese momento fui confrontado, hermanos. Porque yo dije, Señor, nos hace falta conocerte más. Para ver que tú eres más precioso que ese coche. Más hermoso, Señor, que cualquier cosa de este mundo. Nosotros nos llenamos de eventos deportivos. Otros hermanos caen en el deleite de la droga. Otros en el éxito. Se llenan de títulos para alcanzar, para ver si logra llenar el vacío que hay en el corazón. Hermano, y alguien me diría, ¿y eso está mal? No, hermano, no está mal. ¿Sabe cuál es el problema? Que vas a volver a tener sed. Esa niña ya se le acabó. Ya estuvo, hasta ahí llegó todo. Se va a meter en el carro y allí terminó todo, hermanos. El viaje ya terminó. El partido ya se celebró. El show también ya terminó. Toma de esa fuente y volverás a tener sed. El que tiene hambre y bebe de mí no tendrá sed jamás. Necesitamos conocer, necesitamos que se nos abran nuestros ojos y decir, haznos conocer esta fuente, Señor. Haznos tener hambre y sed de esto, Señor, de la justicia verdadera. Y yo sé que voy a ser saciado porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tu palabra es verdad, Señor. Hermanos, como dijimos, no, hermano, tú puedes ir a verte el partido de fútbol, puedes ir a ver un show, ve. Solo un problema. Número uno, eso puede sustituir, te puede quitar el hambre de buscar lo verdadero. No sé si me comprendes. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito. Todo me es lícito. ¿Saben cuál es el problema? Que no todo conviene. Oye, te comes una gran hamburguesota con 1 litro de Coca-Cola y después te ponen delante de ti una comida nutritiva, una comida que realmente te va a ayudar. ¿Qué va a suceder, hermanos? No te la comes. ¿Por qué? Porque ya te llenaste de chatarra. Ya tu barriga se llenó de cosas que no nutren. Entonces debemos de decirle a nuestro Padre, no, Señor, dame hambre y sed, pero de la verdadera comida, Señor, de la comida que sacia, de la comida que verdaderamente nutre. Señor, dame algo que produzca en mí, Señor, un deseo de no comer comida chatarra. Y ayúdame a buscar la verdadera comida. Un filósofo maestro de una de las mejores universidades en Inglaterra, tal vez Martita tú me ayudas, perdona que no te haya avisado. Esta vida llamada C.S. Lewis llegó a decir lo siguiente, fíjese. Si encuentro en mí mismo un deseo, una experiencia en esta vida que en realidad no me pueda satisfacer, si encuentro en este mundo con todo y lo que el mundo me ofrece, no me logra llenar, entonces, si eso es así, la explicación más probable
es que yo no he sido diseñado ni he sido hecho para otro, no he sido hecho para otro mundo. Es decir, si en este mundo yo no me logro satisfacer, eso quiere decir de que yo he sido creado para otro mundo. No sé si comunica. Hay veces los filósofos, en lugar de decir una cosa tan sencillita, se dan tanta vuelta, hermano, para decir que este mundo, si este mundo no te logra satisfacer, es porque tú no eres de este mundo. Hay algo escondido. Agustín de Hipona lo dijo de otra manera. Dijo Agustín, Dios nos hiciste para ti. Nuestro corazón estará inquieto, es decir, necesitado, hasta que en realidad descanse en ti. El científico Blaise Pascal dijo: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios. Es un hecho conocido mediante Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así puedo citarles, hermanos, grandes hombres, científicos, escritores, que han llegado a una conclusión. Nada de este mundo puede llenar, nada de este mundo puede satisfacer. Tú puedes casarte con la Miss Universo o con el Mister Universo. Tú puedes sacarte la lotería si tú quieres. Tú puedes tener todo lo que tú quieres. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice, siempre tendrás ese vacío que tiene la forma de Dios. No es allí. No es lo que el hombre busca normalmente. Quiero hacerles la presentación de unas vidas. Algunos de estos ustedes los conocen. Pedro Armendáriz, Antonieta Rivas Mercado, Miroslava Enster, Manuel Acuña, David Salvetti, Jorge Cuesta, Robin Williams, Marilyn Monroe, Ernest Hemingway, Howard Hughes. Todos estos vidas tuvieron dos cosas. Tuvieron éxito, tuvieron fama, tuvieron dinero, tuvieron viajes, hicieron lo que ellos quisieron. Todos ellos tienen eso en común. Solo un problema, lo siguiente: cada uno de ellos se quitó la vida. Todos ellos. Y hermanos, la lista es más larga todavía. Yo aquí solamente resumí unos cuantos. Vidas que tuvieron el dinero de sobra, que ni hallaban qué hacer con el dinero, hermanos. Hombres que tuvieron mujeres de sobra, tuvieron sexo hasta saciarse. Fama, tuvieron lo que quisieron y encontraron algo. Su corazón seguía todavía necesitado. Y lo que hicieron fue, lamentablemente, dolorosamente, se quitaron la vida. Hay un poema de Juan de Dios Pesa. Yo este poema lo conocí a través de mi abuelo. No le hallaba mucho sentido cuando yo era un muchacho. Con el tiempo me dio la curiosidad y lo he venido por allí mencionándolo de vez en cuando, de cuando en vez. Pero hoy quiero presentárselos a ustedes, hermanos, porque dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero esa hambre y sed la vamos a hallar en Cristo, hermanos, en Dios nuestro Padre. Ahora la pregunta aquí sería: y Señor, ¿y por qué tenemos esos deseos en nuestro corazón? ¿No es cierto que tenemos esos deseos, hermano? ¿Sabe por qué tenemos esos deseos?
Dios lo puso para que diéramos con Él. ¡Aleluya! Por eso es que Él puso esos deseos. Pero cuando el pecado vino a nuestras vidas, nuestros deseos fueron deformados. ¿Comprenden, hermanos? Eso es lo que vino a hacer el pecado. El pecado te vino a poner deseos, pero deseos llenos de levadura. Entonces, son deseos equivocados, pero Dios puso deseo en ti para que lo desearas a Él, para que lo anhelaras a Él, para que te llenaras de Él. Pero cuando vino el pecado, tus deseos fueron deformados. Así que ¿quién fue el que puso esos deseos en tu corazón? Esos los puso nuestro Dios para que lo encontremos a Él. Este poema de Juan de Ospeza se dice que era un hombre poeta, escritor y político mexicano, años 1873 a 1910. Voy a leerles el poema ya iniciado, unas cuantas estrofas ya iniciadas. Pero vean qué revelador lo que dice este poema. Una vez, ante un médico famoso, se presentó un hombre de mirada sombría. Sufro, le dijo, de un mal tan espantoso como lo es la palidez del rostro mío. Nada me causa encanto, nada me causa atractivo. No me importa ya ni mi nombre ni mi suerte, pues vivo en una eterna tristeza y melancolía. Y ella es mi única pasión de llegar a la muerte. Entonces le dijo el médico, viaja, distráete. Él le respondió, tanto he viajado. Bueno, busca la lectura. Tanto he leído. Bueno, entonces busca que os ame una mujer. Yo ya soy amado. Bueno, entonces adquiere títulos. Yo en nobleza he nacido. Quizás eres pobre. No, le dice, yo tengo riquezas. Quizás te hace falta oír de que te admiren. Los escucho en abundancia. ¿Tenéis familia? ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Acaso vas a los cementerios? Mucho, mucho. Y le dijo el médico, me deja perplejo vuestro mal, dijo el médico, mas no debes de acobardarte. Tomad hoy por receta este consejo. Ve a ver a Garrick. Solo viendo a Garrick podréis curaros. Y dijo el hombre, ¿a Garrick? Sí, a Garrick. La más dejada y austera sociedad lo busca con ansiedad a él. Todo el que lo ve se muere de risa. Tiene una gracia tal, una gracia artística y asombrosa. Y le dijo este hombre, ¿y tú crees que a mí me hará reír? ¡Ay, sí! Le dice, te lo juro. Él sí, dice, nada más que solamente él. ¿No te inquieta? Él dijo el enfermo, no creo que me cure. ¿Por qué? Le dijo, yo soy Garrick, así que cámbiame la receta. Y termina el poema. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos del aburrimiento, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para él su medicina o encontrar a su mal el remedio? Hermanos, como que fuera cristiano, porque precisamente él estaba dando, como dicen, poniendo el dedo en la necesidad que tenemos nosotros.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, hermanos, serán saciados. Pero ¿sabe de quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Isaías capítulo 55, versículo 2 a 3. Dice la palabra: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Decía el Señor a través del profeta: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Les invito, si nos ponemos de pie, hermanos. Dios nos hace una invitación. Dice: bienaventurados los que tienen hambre. ¿Tienes tu hambre? Decirle: Señor, ayúdame a tener hambre, pero de ti. Yo me sacio con otras cosas, Señor, me satisface. Pero, Señor, tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Quizás algunos hermanos nos hemos alimentado de tanta otra cosa que no sea el Señor, que por eso es que no tenemos hambre de Cristo. No tenemos hambre del Señor. Pero ¿qué les parece si en esta hora tú, sincero, sincera, delante de Dios, puedes decir la verdad que hay en tu vida? Si es que esta mañana Dios te la ha revelado. Si es que en esta hora el Señor te ha mostrado que tú te has estado llenando, nos hemos estado llenando de otras cosas, que no es Jesús, que no es Cristo, que no es la justicia de Dios. Que el Dios ha prometido llenarte de gozo, de paz, llenarte del verdadero gozo de Dios, de que tú realmente seas un bienaventurado al estarte llenando de Él. Que esta hora la palabra despierte en ti y que te haga decirle a nuestro Señor: Señor, tengo hambre y sed de ti, pero quiero sentirlo real y verdadero. No quiero vivir una vida superficial, sino algo genuino, Señor, donde verdaderamente seas tú mi mayor interés, mi mayor deseo. Oh Jesucristo, despierta. Quiero que entonemos ese canto, hermanos. Despierta mi ser.